delivery es muy incómodo, o sea, es difícil. Y tienes toda la razón, nunca había pensado en eso. El contraste entre un libro y un artículo es en cuanto a comodidad y parte de esa comodidad tiene que ver con que realmente la información te entre al cerebro en que tú digas, oh, mira, cómo me está relatando. Me imagino que también, no sé si muchas veces cuando se escribe un artículo se piensen o quizás algunos autores pensarán en que yo necesito que esto sintetizar esto tan pequeño a que las personas que lo revisan lo acepten y me puedan publicar, más que en tener una intención real de enseñar a quien lo esté leyendo, que creo que los libros van por ahí, es como que te echa el cuento, la narrativa y todo el asunto y haz esto y es brutal, no lo había pensado así, realmente el libro es mucho más friendly que los artículos. Sí, imaginen la situación de, por ejemplo, tiene un alumno y en la clínica tiene un paciente con una super curva, creo que es curva de ISP en español, ¿no? Ujú, Tiene ujú, una curva de ISP súper acentuada y tiene que hacer la corrección. Entonces, mire, dice para su alumna, tienes que leer este artículo de curva de ISP. No va a comprender nada porque la introducción es súper corta, es súper pequeña. No voy a decir nada casi de biomecánica, solo claro, resultados de la técnica, todo. Entonces es mucho mejor dar estadística. un libro que va a explicar toda la etiología de la curva de Spe, va a decir ejemplos de mecánicas, los efectos colaterales, todo, y después hacer la complementación del raciocinio, de la comprensión con un artículo, porque así va a tener una libertad, un conocimiento previo para leer el artículo. Si no, no, solo el artículo, el alumno va a se quedar maluco, no va a funcionar bien. Si eres ortodoncista, alumno de ortodoncia, definitivamente tienes que buscar alicates de buena calidad que sirvan y que sean súper eficientes. Y cuando hablamos de alicates ortodónticos, definitivamente un nombre se destaca y es Alicate Sati. Pero ¿por qué Sati? No solo porque es nuestro primer sponsor y forma parte de nuestra familia de OrtoShow, sino también que es una empresa que lleva más de 30 años desarrollando y perfeccionando alicates de la mano de los ortodoncistas. Lo más interesante es que Sati no solo fabrica alicates, sino escucha a profesionales que quieren cada vez mejorar sus herramientas, de repente adaptándose a técnicas actuales o evoluciones que están aconteciendo en la ortodoncia todo el tiempo. ¿Cuál es el resultado? Un producto preciso, eficiente, a buenos costos y pensado para la clínica real, no para los libros. Y aquí en OrtoShow queremos premiarte con este 10% de descuento en la compra de alicates en el territorio brasileño. Escanea el código QR que aparece en la pantalla, va directamente al WhatsApp de Sati y escribe la palabra OrtoShow para reclamar este fabuloso descuento. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo leer, aplicar y no morir en el intento, Silvio Bellini? No morir en el intento. Tiene que tener mucha fuerza de voluntad. Hay que tener mucha energía. Eso. Entonces, Eh, hay algo que me llama la atención también, Silvio y Daniel. De repente, nosotros tenemos alumnos en la especialización y Daniel también es profesor de la especialización allá en Ecuador, Silvio aquí en la universidad. Y hay alumnos que vienen 0 kilómetros. Yo los llamo los 0 kilómetros, que no vienen de la universidad y hacen la especialización. Y hay alumnos que tienen un kilometraje, solo que ese kilometraje está lleno de cursos que hicieron y en el mejor de los Vicios. casos son cursos muy buenos y en el peor de los casos no lo son. Entonces ellos vienen con una experiencia clínica que puede o contaminarte o complementarte. Entonces, ¿hasta dónde nuestra experiencia sirve y cuándo se vuelve ego? uf, ese es un tema polémico también. Esa pregunta está bien peluda. Es un tema polémicazo porque muchas veces un alumno experiente, pero con muchos vicios, también es un problema. Y algunas veces un alumno que no tiene nada es más Es más fácil fácil. de enseñar. Tal cual. Pero una opción buena es, claro, nuestra experiencia es súper importante para enseñanza, para enseñar, pero sí, yo creo que el flujo de enseñamiento sería la clase teórica, claro, la práctica, el alumno estudiar un libro
que es más friendly, como Daniel estaba hablando, y después envasar nuestra enseñanza en clases con los artículos, porque cuando utilizamos los artículos pasamos más credibilidad, lo que solo decir, tiene que hacer este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque es que lo siempre hago a 15 años. No, no es tan bueno, ¿entiendes? Entonces, no es porque yo hago a 15 años, es porque, por ejemplo, universidades grandes como Universidad de Michigan, Universidad de Firenze en Italia están haciendo lo mismo y también están teniendo resultados buenísimos. Entonces, los artículos son una arma, una posibilidad para mostrar para nuestros alumnos que más personas importantes también están haciendo este tipo de tratamiento y está con buenos resultados. Entonces, estos vicios que estamos enseñando en clase, la verdad no son vicios, son literalmente acciones que están basadas en muchos estudios y muchas personas con mucha inteligencia y experiencia también hacen igual. Entonces, sería ¿Sabes? este camino. Sabes que esta mañana que estaba pensando acerca de cómo desarrollar este capítulo, pensaba en, vuelvo a la frase que hemos repetido en Orto Show, que usualmente el odontólogo, sea cual sea la especialidad, es un ser que suele ser solitario. O sea, el clínico está metido en su consulta, atiende, se acaba la guardia y al día siguiente va a hacer lo mismo. Eh, y yo creo que eso se presta mucho a lo que sería lo opuesto a la clínica basada en evidencia, porque es como que mucho del día a día del odontólogo, y ni siquiera estoy hablando de ortodoncia, del odontólogo en general es, bueno, voy a probar esto con este paciente y me funcionó. O muchas veces es como que, qué sé yo me gradué hace 30 años, 25 años y yo sigo haciendo lo mismo que me enseñaron en ese momento porque me funciona. Entonces, yo creo que parte del tema de la evidencia es tener la capacidad de tener información fresca y poder adaptar la consulta a la información que estás recibiendo. Pero eso a veces es muy difícil, porque romper con lo que le funciona a una persona, o sea, romper eh, con el formocresol. Resistencia a la actualización. Eso es una vaina que es un temazo y que no sé, o sea, capaz los tres nos estamos imaginando un odontólogo súper viejito que dice, no, yo sí saco todo, o yo sí le pongo formocresol a los niños para momificar la pulpa, sabiendo que ya hay evidencia contundente de que esa vaina creo que es cancerígena, no sé qué demonios, porque no es mi área, pero así hay tantas vainas que la gente sigue haciendo eh, que no, es difícil, o sea, desde mi punto de vista, crear estudiantes que sean profesionales en un futuro que tengan criterio maleable. Porque creo que parte de la evolución, esto está súper filosófico, parece Dios aquí que mío. hay estupefacientes y drogas aquí entre nosotros, pero a lo que me refiero es que, ¿cómo, cómo tú sabes que yo utilizo estos brackets y yo hago el cierre de espacio así con las ansas porque así me enseñaron hace 20 años y a mí me cierra? ¿Cómo, cómo tú te enfrentas con este ser para explicarle, por ejemplo, de que hay formas más eficientes, menos dolorosas, menos costosas, que quizás pones un láser y es más rápido? O sea, qué sé yo, me invento. Y creo que un gran reto para el profesional de hoy, porque uno quizás ve a un viejito y dice, mira, el viejito no deja de hacer lo mismo, pero tú cierras los ojos y ya pasaron 15 años y hoy soy el viejito. Yo soy el viejito porque el tiempo pasa y nos hacemos viejos. Entonces creo que es sumamente importante tener un criterio que no sea tan rígido con respecto a las vainas, porque todo va cambiando en esto. Y creo que estamos en una época donde el Internet ha ayudado a que tú, con el aparatito con el que te metes en Instagram y le das like a tu crush, puedas saber qué está pasando ahora mismo en el mundo de tu área. Entonces,
¿Cómo, no sé, tenía la revelación y quería explicarlo, sé que me estoy extendiendo, pero ¿cómo hacemos para que los estudiantes crean en lo que hacen, pero no crean tanto? Porque quizás en unos 2 años te digan, eso hay formas de hacerlo mejor. Y es una pregunta abierta, ni siquiera para Silvio, porque creo que los tres somos profesores y es difícil tener esa Lidiar apertura con a decir esto. las vainas. Claro, Ujú. porque te apuesto que en un pueblo, qué sé yo, de Bolivia hay un señor, voy a decir algo que no sé si voy a decir, hay un señor, hay un señor sacando caninos porque él considera que sacar caninos es la vaina más eficiente que hay. Entonces tú Claro. dices, pero yo tengo casos, pero los caninos, el paciente puede vivir sin caninos porque mis pacientes están súper agradecidos con él. Pero amigo, hay evidencia, y aquí vuelvo, aterrizo otra vez en Orto Show, de que las cosas no son así. Es difícil, o sea, a lo que quiero llegar a esto, y ni siquiera es una pregunta que tiene respuesta, pero yo siento que tiene que haber una maleabilidad de los conceptos. O sea, tienen que ser flojitos, no pueden ser tan rígidos porque llega la evidencia y te da una cachetada y te dice, no, no es así. Y se te cae toda la cara y todo tu rigidez, o sea, porque es así. Yo creo que una de las cosas que yo no sé, he puesto, he hecho catarsis con relación a eso, Daniel, y es justamente el decirle a los alumnos que, suena cliché esta frase, no sé si la inventé o si la escuché en algún momento, pero le digo como que la evidencia de hoy son las mentiras del mañana, ¿ok? Porque quizás hoy estamos construyendo una evidencia, sabemos que esto funciona y mañana nos podremos criticar nosotros mismos. Y ahí está lo que te estaba diciendo de la resistencia a la actualización, ¿no? Porque tenemos ejemplos de profesores muy cercanos que simplemente decidieron no actualizarse más. Pero tengo ejemplos también de profesores muy cercanos también que, o sea, tú dices, este tipo está más actualizado que cualquier abuelito que tú conozcas a la vuelta de 100 cuadras, ¿no? Y eso les hago ver a mis alumnos como que, chicos, esto puede ser la mentira de mañana. Entonces, siempre dejarle un mensaje a los ortodoncistas, a los clínicos que están asistiendo a este episodio, como que tu diagnóstico no mejora con la práctica, va a mejorar es con el método. Y cuanto mejor sea el método, la práctica va a darse mucho más eficientemente. Y cuando tú ponías el ejemplo de las alzas de retracción, por ejemplo, método que me parece increíblemente eficiente para cerrar espacios. Cuando lo comparas con una mecánica de deslice, por ejemplo, entrando en profundidad de ortodoncia pura, Ujú. pero tú puedes mezclar las dos mecánicas y utilizando lo mejor de las dos. Y para eso tienes que saber que cada una de ellas trae en consecuencia y efectos colaterales nuevamente. Entonces, no es una obligación leer la evidencia, es como una forma de tratarte mejor, quizás. Tal cual. Silvio, ¿algo que agregar? Puta madre. Sí. No, no, Me no, quedó pero doliendo la bueno, cabeza. no, no, yo creo que tenemos dos perspectivas en relación a este tópico, porque, por ejemplo, para personas que ya tienen mucho más experiencia, yo creo que es más difícil cambiar su práctica, Full. pero en este caso, cuando la persona tiene mucho más experiencia, por ejemplo, 30 años de ortodoncia, para cambiar de una técnica para otra, por ejemplo, las personas que siempre hicieron práctica ortodóntica fija con brackets, para cambiar Ujú. para utilizar alineadores después de 35 años, súper más difícil. Entonces yo creo que Ujú. va a depender mucho más de la voluntad de la persona, Es un de mindset. salir de la comfort zone. Entonces, Yes. lo mejor ejemplo que tengo es mi mamá, porque mi mamá estuve trabajando por 35 años con ortodoncia fija, pero cuando los alineadores llegaron en Brasil y todo más, cambió totalmente su práctica clínica, pero imagine la visión de mi mamá. Mi mamá, la verdad, eh, tuve esta experiencia como una cosa buenaza, entonces revivió su ortodoncia. Es un Claro, nuevo desafío que puedo decir, desafío, claro. ¿no? Entonces, es un desafío para mejorar su práctica. Entonces, imagine este mindset, ¿no? Para cambiar la práctica de 35 años con ortodoncia fija para hacer alineadores. Entonces va a Claro. depender mucho más de la persona, lo que imaginando a estas personas, estos
ortodoncistas con más práctica clínica, claro. Ahora, para finalizar, la otra perspectiva son las personas que están empezando la especialidad. Cómo hacer ese manejo de técnicas, de informaciones nuevas. Y para este tipo de público, de persona, de ortodoncista o odontólogo, yo creo que es mucho más fácil y más simple, porque las informaciones están llegando mucho más rápido, de forma mucho más simples con Instagram, propios artículos, libros, todo. Entonces, cambiar estas informaciones con personas que están empezando la especialidad, yo creo que es mucho más simple. Entonces, yo creo que va a depender mucho más de la persona y de sus ganas, pero eso es solo una opinión particular, porque yo Claro. acredito que así como Cheo, que estamos hablando hoy de revisiones sistemáticas, de estudios prospectivos, de todo eso, después de un año, cuando vamos a repetir este Orto Show, puede cambiar. Perdón. Yo creo que ya para ponerle punto final a esto, que, ojo, con Silvio y con este tema podemos hacer como 5 capítulos de irnos de irnos por las raíces acerca de dudas de la evidencia científica. Pero si tú pudieras, Silvio, nombrar 3 artículos que de verdad son, no sé si indispensables para la ortodoncia de hoy, o que para ti fueron un, Divisor de un, aguas, ¿eh? un parteaguas, como dicen, en tu carrera hasta ahora como investigador, que de verdad quizás cambiaron las reglas del juego de la ortodoncia, ¿cuáles serían o cuáles podrías recomendar para que tu ortoshower que estás leyendo ahorita y que mientras ves en el televisor, estás dándole like a la vecina, agarres el celular y realmente te pongas a buscar el artículo y quizás le haga ese mind blowing de qué bolas este artículo? Ah, perfecto. Lo peor de todo es que voy a hacer sugerencias de libros, de nuevos artículos. Oh, está muy bien, no pasa nada. Y que porque los artículos están mal hechos. Adiós. No, 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 no. Tiene que utilizar artículos, sí, pero es más friendly, ¿sabes? Los libros. Estoy de acuerdísimo Pero contigo. entonces los libros son buenazos para empezar a estudiar un tópico, cualquier que sea. Entonces, voy a hacer una sugerencia, la verdad, de una posibilidad de encontrar artículos. Entonces, si quieren adentrar el mundo de los artículos y todo más, voy a hacer sugerencia de 2 journals. ¿Y All por right. qué estos 2 journals? Porque son open access. Entonces son Ok. de acceso abierto. Entonces si quiere entrar en el site del journal, puede adentrar, bajar todos los artículos y puede hacer lo que quieras. Entonces el primero journal que voy a sugerir para todos es en inglés, que es The Angle Orthodontist, Ujú, que es el ortodoncista Angle, ¿no? Que es de ujú. Angle Foundation. Entonces, por ejemplo, Edward Angle, que es el creador de nuestra especialidad prácticamente. Entonces, tiene todos los artículos de Angle Orthodontist, que el nombre del journal, desde 1930 hasta hoy. Oh, Incluso los artículos de Angle, del oh, ok. desarrollo de los brackets, la evolución de los brackets, de dónde surgió. Entonces, por ejemplo, su pregunta fue ¿qué artículos puede sugerir que cambió toda la especialidad? La verdad, yo creo que es importante para todo especialista entender la evolución de la ortodoncia. Entonces, para comprender dónde el desarrollo de un bracket y cómo surgió, a cómo llegamos en los alineadores. Entonces, si va a hacer eso, es necesario entender el desarrollo de la especialidad. Y literalmente, este journal es una historia de toda nuestra especialidad. Entonces, Ok. tenía artículos, centenas de artículos desde 1930 contando toda esta historia. Es un journal súper importante, yo creo que es el segundo más importante de América del Norte, de los Estados Unidos.
Es uno de los más importantes del mundo y es literalmente acceso abierto. Ok, Cualquier persona, es solo digitar en el Google de Eng Ortodontes, te puede bajar todo. Y que son entendido. artículos muy importantes. El otro journal que es también muy importante y ahora hablando de Latinoamérica, que es Dental Press Journal of Orthodontics, que es un journal también que es acceso abierto y es más simple la lenguaje de muchos de sus artículos. Entonces es un journal más friendly que los otros. Entonces los dos son abiertos, tienen artículos interesantes, pero si quieren empezar, yo creo que el Engo Orthodontics es lo mejor journal para empezar a estudiar artículos, desde el inicio hasta ahora. Ok. ¿Y dos o tres libros? Ah, dos o Parteaguas, así tres, que tres digas. libros. Mm, Libros importantes. Si está, por ejemplo, empezando ortodoncia, yo creo que un libro más generalista sería mejor para comprender un poco más sobre la especialidad, porque, por ejemplo, mesmo Chio, estábamos hablando de Bauru, tenemos autores muy importantes, de libros muy importantes, pero son libros que ya exigen más de los alumnos, del conocimiento, ¿sabe? Son libros, por ejemplo, para especialistas. Ujú. Entonces, si está empezando en la especialidad, un libro más generalista es mejor, con más lenguaje más simples. Entonces, si está estudiando mecánicas ortodónticas más clásicas, como ortodoncia fija mismo, puede empezar leyendo el Profit, que es Mm, un libro bueno para comprender todo. la ortodoncia más generalista. Claro. Entonces, sería un poco de todo en Profit, porque los otros libros más de crecimiento y de desarrollo son más Oh, complejos, así, más aburridos de leer. Entonces el Prophet es un lenguaje más simple, todo. Y los libros más clínicos, que son de autores como Marden Bastos, Marco Jansson, son libros más simples de leer también, con dicas clínicas mejores, entonces ya tienen alguna experiencia, son libros buenos. Y si ya tienen mucho más experiencia, entonces ya tiene años, ya tiene casos finalizados, pueden empezar a estudiar libros más difíciles biomecánicamente. Por ejemplo, el libro de Marcio Almeida con anclaje esquelética y alineadores es bueno. El libro de Sandra Tai, libro de Nanda, son libros más complejos, pero que para quien quiere desarrollar más en la especialidad son buenos también. bueno, ahí Silvio nos dejó esas joyitas como para cerrar, como para que termines de ver el capítulo y yo espero que hayas anotado y le das para atrás y lo pausas, le pones subtítulos para que de acuerdo a en qué etapa profesional te encuentres, sea que estás interesado por la especialidad, estás estudiando la especialidad, te estás graduando de la especialidad o ya eres un anciano en la especialidad, eh, vayas y averigües acerca de estos libros porque qué gran datazo nos dejó nuestro invitado el día de hoy. Sí, señor, y espero le dejo un super like a este super colega que vino a visitarnos el día de hoy en Orto Show, trayéndonos esta información riquísima, porque sabemos que aquí hablamos con seriedad, ¿sabes? No tratamos los temas al balde, diría un paraguayo, o sea, no tratamos el tema superficialmente, sino entramos bien profundo, ¿no? Si te pones a ver el capítulo entero, dirás como que, wow, sí, entendí que tengo que leer, ¿no? Y justamente como estudiante, obligarte a leer sería como tu misión, ¿no? Si estás aprendiendo ortodoncia, una de las especialidades más complejas para mí, siendo profesor de esta linda área, siento que tu responsabilidad definitivamente es informarte. Y el doctor Silvio trajo estas perlas aquí de páginas para consultar artículos que, como bien dijo, son de acceso gratuito, o sea, puedes ingresar solo colocando en Google esta información y libros que son realmente complementares en la clínica de un iniciante, de un medio o de un profesional. Entonces, yo creo que el que no se cuestiona es porque o está en las nubes o simplemente no le pasó nada malo. Y yo le decía justo a Rodrigo Silvio en estos días
que él me estaba contando acerca de un fracaso que tuvo en una técnica. Y yo le decía, claro, ñaño, es que te acercas más al error cuanto más hagas. Y es algo que analizo eso y lo veo todos los días. O sea, cuanto más procedimientos hagas del mismo, te acercas a ese margen de error, que mismo sea pequeño, te vas a acercar. Cuanto menos procedimientos hagas, menos vas a tener chances de errar. Entonces, claramente, esto me reventó la cabeza y lo repito ahora y se lo repito a mis alumnos. Cuanto más procedimientos erres, más chances tienes de reparar. ¿Ok? Y eso se trata, de enseñarte mis errores para que aprendas inteligentemente que esto te va a llevar a una práctica más eficiente. Te enseño todos mis errores. Al alumno le encanta que tú le enseñes cómo te equivocaste, le place, es como que el profesor se está equivocando, mira qué chévere. Y eso primero muestra que tú también haces parte de ese grupo de estudiantes siempre, ¿no? Y segundo, muestra también que ni todo está escrito y por eso traemos a esta pieza hoy a nuestro Orto Show, justo para hacer este complemento que estaba faltando. Y tengo desde el día uno pensando en este tema y Daniel lo sabe y decía, ¿cuándo vamos a traer a Silvio? ¿Cuándo vamos a traer a Silvio? Pero es alguna persona que tiene una agenda súper ocupada. De hecho, si no me equivoco, se va a Rondonia después de esta conversa prácticamente, que se va literalmente a la selva amazónica a atender pacientes, a estar allí acompañando a los alumnos de la facultad, que me parece una experiencia que debe ser una experiencia religiosa, ¿no? En todos los sentidos y por supuesto enriquecedora. Silvio, muchísimas gracias por participar con nosotros en este nuestro canchiño, diría un brasilero, y que nos superplace. Y por supuesto esto llamándole la atención a todos ustedes, OrtoShower, para que participen y por supuesto manden este video tan importante a sus amigos, a sus amigas que quieran enterarse realmente de la evidencia por profesores que hoy estamos haciendo parte de este conjunto de información. Silvio, ¿tienes algún mensaje para nuestros orthoshowers y por supuesto todos nuestros amigos que nos van a asistir con certeza porque todos están apoyando este super proyecto que hoy tiene ya unos números bien interesantes? Y hoy estamos también agradeciendo a tu seguidor que estás con nosotros. Hoy estamos más de 1.500 personas en YouTube, que es un montón de gente para nosotros que pensamos que nunca llegaríamos a esos números, pero sí, hay gente interesada, hay gente que está apoyando este tipo de contenido y es un contenido inteligente y súper bien pensado para llevar esta especialización a otro nivel y de esta forma como lo estamos haciendo. Silvio, la palabra contigo, meu bem. Ah, Josito, solo agradecer a todos. Daniel, Cheo, felicitaciones pelo proyecto. Es un proyecto muy lindo. La verdad, eso es una cosa muy importante porque eso es una duda que siempre hablamos en la universidad y yo creo que muchos colegas, porque, por ejemplo, generamos la evidencia, pero no podemos hablar sobre eso. La evidencia se muere en la universidad, muere en los artículos. Es una obligación nuestra como profesores también, los tres, divulgar eso en la internet, en Instagram, en YouTube, porque nosotros somos formadores de opinión. Entonces, tenemos que ser formadores de opinión en las redes sociales también, porque si no formos ser esos formadores con informaciones confiables, con credibilidad, todo, otros formadores que no van a traer esas informaciones de verdad van a hacer ese trabajo. Entonces, el proyecto es súper lindo, me encanta mucho y encanta a muchas personas, yo tengo certeza de eso. Felicitaciones porque yo sé que no es fácil. Entonces, Daniel, Cheo, felicitaciones por el proyecto y sigan fuertes y pueden siempre contar conmigo para todo, para más episodios también. Estoy siempre para ayudar a todos. Gracias a ti, Silvio, por visitarnos. Ortoshow es tu casa cuando quieras. Fíjate que estamos preocupados por el español, pero fluyó perfectamente Oh, bien. Te Igual dije, felicidades. aquí, pues. la Silvio tiene un llamada. español medio ecuatoriano también. Sí, sí, sí. Aprendió. Se escuchaste el buenazo, ¿no? El El buenazo es buenazo, me bien. sentí aquí en casa. Eso es muy de aquí. Pero bueno, Súper gracias a todos chévere. a los que nos vieron. Pendiente de Ortoshow. Que estén muy bien. Adiós.